años, felicidades. Sí, bien pensado, ¿verdad? Felicidades para ti y para todos los que siguen a Diestro. Un abrazo enorme para toda la hinchada. Hoy han habido diferentes actos dentro de un tanto los matices diferentes a otros años, pero en fin, el hincha siempre está ahí. Sí, el hincha, a pesar de todo. Así. Firme, exacto, así hay que ser. ¿Qué dirán ahorita en este momento los integrantes del Bloque de Unidad? ¿Son cosas de la vida? ¿Cómo será, Miriam? Una reunión que arrancó en la tarde, se ha prolongado, ¿verdad? Algunos voceros han salido con algunos detalles, no mucho, porque se espera una voz oficial luego de que concluya esta reunión. Será don Carlos Mesa el que hable. Como vocero del Bloque de Unidad. Mientras tanto ya hay un gran decepcionado, ¿no? En fin, ¿qué te puedo decir? Ya hay quienes están manifestando, irán por otras líneas. Exactamente. ¿Comenzamos? Comenzamos de esta manera. Aquí en vivo, bienvenidos. Hoy Bolivia habla de... Repasamos los hechos más importantes en nuestra agenda a nivel nacional. Hoy Bolivia habla de, sí, el grupo de oposición intentan salvar el bloque, reunión de opositores en La Paz. Se lo habíamos anunciado y claro, aguardando las determinaciones que de esta reunión puedan salir. Hoy Bolivia habla de emergencia sanitaria. Beni agobiado por las enfermedades e infecciones a raíz de las inundaciones que se han registrado y que han golpeado un año más a esta región del país. Hoy Bolivia habla de, la Fiscalía pide su detención, imputan al alcalde Iván Arias. Me preguntará por qué caso, por lo sucedido el pasado 23 de noviembre del 2024 y esa mazamorra que cayó en el sector de Bajo Llojeta, en el municipio paceño. Hoy Bolivia habla de, intentan inscribir candidatura, Evo anuncia la marcha hasta La Paz, ya lo habían manifestado y corroboran que esa marcha vendrá rumbo a la sede de gobierno. Hoy Bolivia habla de, irá por separado. Recuerda que conversamos con él hace algunos días. Jaime Dueñas sería el candidato de ADN. Bueno, consultas que de seguro en los próximos días tendrán ya una respuesta. Y claro, el análisis con nosotros. Hoy Bolivia habla de... Noche a noche una consulta a través de nuestras redes sociales. Esta es la pregunta de hoy. ¿Considera usted que el incremento salarial debe ser, atención con las opciones, mayor al 5%, usted le pone un like, menor al 5%, usted le pone el icono de me encanta y no debería haber incremento, el emoji de risa? Vamos a estar atentos a la votación de la gente y vamos a repasarlo, por favor, a continuación, señor director. Atención, por el mayor al 5%, un 42% de la población, por el menor al 5%, un 3% y por un no debería haber un 55%. Eso opina la gente en nuestras redes sociales y estaremos atentos. Ya sabe usted que Bolivia Decide está aquí para darle toda la información relacionada con lo que va a acontecer durante estos meses previos a las elecciones de agosto próximo. ¿Cuántos días quedan, señor director? Por favor, hágame el conteo.
ingeniero Quiroga va a inscribir la Alianza Libre bajo el paraguas de las agrupaciones que conforman esta alianza, nuestros aliados a nivel nacional. El señor Quiroga sigue insistiendo de que estaríamos cometiendo, y acá lo grave, delitos electorales. Ha hablado de 1 año a 3 años de cárcel. Él ha empeñado su palabra de que se va a mantener dentro del bloque de unidad, porque este es un pedido del pueblo boliviano, que se conforme este bloque de unidad, que existe un candidato único, y en ese camino es donde venimos trabajando hasta la fecha. Pregunta en el aire y con respuestas que esperamos pronto puedan darse a la luz. ¿Qué va a pasar con este bloque de oposición, con el bloque de unidad? Una palabra de la cual se ha hablado desde hace mucho tiempo, al menos de este sector del país. Elecciones generales, Tufi, confirmadas para este 17 de agosto. Ya hay un calendario electoral, ya se están avanzando con diferentes fechas. ¿Qué pasará con la oposición? Lo vamos a analizar esta noche, Tufi. Buenas noches, Luciana. Así es, estamos a la expectativa de lo que puede resultar de esta reunión pero tan anunciada en las últimas horas, donde se deben volver a sentar, según se supone, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Vicente Cuéllar. Me han dicho que estaría con problemas de salud, no sé si se encontrará en la reunión, pero también está el representante de Luis Fernando Camacho y Amparo Vallivian, muy cerquita del plazo ya que se han fijado ellos mismos para elegir al candidato. Habían determinado este 10 de abril, máximo 11 de abril, dar a conocer el candidato. Se sabe que ya se han terminado los trabajos de campo de la encuestadora, pero también se perfila, o se perfilaba hasta hoy, por lo menos, que se inscriban por separado. Me refiero a las alianzas, tanto Tuto Quiroga como Samuel Doria Medina, que son las dos figuras que están básicamente en conflicto. Hay una dificultad para Tuto Quiroga de esta inscripción, y es el hecho de que el FRI actualmente no ha disuelto su alianza con otras fuerzas que conformaron Comunidad Ciudadana. Han dicho, al menos he recibido yo esa información de gente de Comunidad Ciudadana, que tendrían que disolver la alianza para que Tuto Quiroga no tenga problemas al momento de registrar. Así que ese es el panorama, estamos a la expectativa. A esto se suma ya hoy el anuncio oficial de ADN de que va a postular a Jaime Dum como candidato presidencial. He conseguido la versión en las últimas horas de que sí estaría Jaime Dum por aceptar ser candidato presidencial. El diálogo está muy avanzado, el fin de semana fue intenso, largas horas, según lo que me dijo particularmente el jefe nacional de ADN. Esperamos la respuesta de Dum. Bueno, y hemos conversado con él hace algunos días, Tufi, aquí en vivo. Él nos daba la postura, y esa postura firme de ser candidato rumbo a la presidencia, al margen de lo que se pueda determinar en este bloque de oposición. Y sí, el meollo del asunto para el bloque de unidad, las encuestas en las que un principio sí había un acuerdo, se había firmado, y luego Jorge Tuto Quiroga dice, no, momento, aquí puede generarse algún paso irregular y posiblemente una suspensión de las candidaturas. El Tribunal Supremo Electoral ha sido claro, manifestando que, apegados a la ley, este ente electoral no puede inhabilitar candidatos. El TCP le habría quitado la potestad. Sin embargo, hay otro tipo de sanciones que se pueden emitir. ¿Qué va a pasar en este bloque? Aguardando los resultados de esta reunión. Te propongo, Tufi, con nuestro invitado, analicemos lo que podría suceder dentro de este bloque de unidad de oposición. Jerko Illich con nosotros esta noche. Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Luciana? Felicidades por lo del Tigre, y obviamente gracias, Tufi, por la invitación. Un masazo la entrevista que tuviste ayer con Tuto Quiroga. Mira, Jerko, el bloque de oposición se sienta, una reunión convocada de último momento, aguardando que pueda haber humo blanco, al menos quienes tienen la expectativa de lo que pueda salir. ¿Crees tú que se logre, entendiendo las posturas que han mostrado los candidatos hasta ahora? Jorge Tuto Quiroga, que quiere ser candidato a la presidencia. Samuel Doria Medina quiere ser el candidato del bloque de unidad. Sí, bueno, más allá de qué es lo que uno quisiera, lo cierto es que las matemáticas electorales en un contexto donde tienes un modelo semi-autoritario de gobierno, y por lo tanto un desbalance muy grande dentro de lo que es el árbitro de las elecciones electorales, lo recomendable, y lo que se ha ido recomendando cuando se estudian los bloques opositores en este tipo de contexto, es sí, que vayan unidos. Los números te dan a entender de que un bloque de unidad antiautoritario con cierta solidez en lo programático, así como también competitividad en
el candidato único tiene cerca de 50% de chances de absorber el voto que está descontento con lo que es un gobierno oficialista o con un modelo político que es oficialista. Si van separados, sus chances se reducen del 50% a casi hasta el 23%. Lo que significa entonces que este bloque o el bloque oficialista puede recuperar ese tipo de votos de descontento a través de lo que son medidas electoralistas de último plazo. Ejemplo, lo que hicieron en Argentina el ministro Massa, que era candidato por el justicialismo, frente a lo que era Milei. Esta reunión, convocada por Amparo Valerian, que es parte también del bloque, tiene la intención de facilitar los compromisos que se habían estado trabajando desde hace por lo menos 2 meses. Una pequeña observación, lo de Tuto Quiroga, es su disenso no significa que implosione el bloque, sino que su disenso lo que busca es tratar de encontrar una solución algo más creativa de lo que era este modelo de decisión de quién es el candidato único de este bloque, que es bastante grande, que no sea únicamente por el tema de las encuestas. Tufi. Yerko, ¿qué es lo que está obstaculizando una unidad en el bloque de la oposición? ¿Realmente es las diferencias en torno a la encuesta, la infidencia, o hay otro tipo de intereses? Anoche había un análisis aquí en vivo, en el sentido de que Samuel está un poco representando a el conservadurismo, decía, del lado de Comunidad Ciudadana, en tanto que Tuto está representando el conservadurismo del Oriente, decía un analista anoche. ¿Realmente tiene que ver con ideología, con intereses más grandes, o son diferencias que se pueden básicamente resolver? Vamos por la última parte de lo que tú estabas comentando. Yo creo que sí hay diferencias que pueden ser resueltas a partir de nuevo tipo de pactos, no transacciones. Eso es algo muy importante. 2, al respecto de la visión de si Samuel y Jorge Quiroga representan conservadurismos, creo que la batuta en cuanto a conservadurismo la lleva en este momento el capitán Reyes Villa y el pastor Chin Yul Chun. Ellos son el bloque más conservador existente, tomando en cuenta que puede haber radicales conservadores muy por debajo, el ejemplo que estabas mencionando, el licenciado Jaime Dun, como también otro tipo de candidaturas que pueden mezclar un conservadurismo económico también con un conservadurismo cultural. Bien, ahora veamos, ¿qué es lo que frena un poco el flujo en cuanto a lo que es la candidatura única en este bloque prodemocrático anti-autoritarista? Yo creo que hay una enorme, no confusión, pero sino hay un enorme crecimiento de expectativas en ambos, reforzados además en malas, y con esto quiero ser bastante claro, en malas mediciones de popularidad que se han ido dando en las últimas 2 semanas. No me quiero ganar enemigos, pero ya ni modo, esto puede ser también gratuito. Pero la encuesta Claure no es una encuesta, es un sondeo de popularidad sobre la base de un candidato ficticio y sobre la idea de que es imposible la unidad en los 2 bloques, en el bloque conservador y en el bloque antiautoritarista. Claure y también el reforzamiento de lo que es me parece que era de captura la encuesta, es imposible la unidad, por lo tanto los miden por separados. Pero en la encuesta de Claure, o en el sondeo de popularidad de Claure, yo creo que hay una disonancia en lo que son los números, porque lo mide competitivamente a Samuel Doria Medina con este candidato ficticio deseable de alucinación que es Andrónico Rodríguez. Y resulta que Samuel Doria Medina le gana por 46 y Andrónico Rodríguez obtiene un 42. Evitemos las cifras, Yerko, simplemente podemos mencionarlo. Sí, hay como una especie de porcentaje superior de entre 4 o 5 más o menos. Lo hace más competitivo frente a Andrónico, menos competitivos los hace a Jorge Quiroga y menos competitivo a Manfred Reyes Villa y así. Ese tema creo que fue una trampa. Y es una trampa que se la han comprado o en la que han caído básicamente estos grupos que están por debajo, lo que se llaman los subalternos dentro de la alianza, sobre todo en el bloque de Samuel Doria Medina. Han supuesto sobre una falsa idea, sobre una falsa medición, de que es muy probable que ellos no necesiten de una alianza con Jorge Quiroga o Amparo Valerian o los otros grupos que representan Jorge Quiroga y Amparo, y por lo tanto solos pueden ir juntos. Yo creo que ese es un problema de expectativas internas de los subalternos. Tiene influencias obviamente sobre las cabezas, absolutamente. Y lo mismo ha pasado. Bueno, Jorge Quiroga dice, advierto que si es por un tema de resultados,
o sea, ese temor es el mismo que tú acabas de expresar. Empezar a hablar de cifras en un contexto electoral puede generar cierto tipo de sanciones. Eso podría haber sido resuelto de otra manera. Creo que la frase es más buen juicio que motosierra. Ahora, analicemos también lo que está pasando en el movimiento del socialismo, Yerko. Evidentemente, aún no hay candidaturas definidas, pese a que hay sectores, como lo que ha pasado hoy, por ejemplo, Bartolina Sisa desde el departamento del Beni, que proclaman al candidato a la presidencia, Luis Arce, pero ya no con David Choquehuanca, ya no con esa dupla, sino, por ejemplo, con Andrónico Rodríguez, sin dejar de lado otras opciones, como el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Tampoco las cosas están muy definidas dentro del movimiento del socialismo. En el mismo también están pidiendo la unidad para hacerle frente a la oposición. Sí, esto es un fenómeno bastante interesante. Lo que queda claro es que las elecciones del 2025 ya te plantean como un ejercicio riguroso, pero además de condición suprema, el que no vayas solo. Tienes que ir en coaliciones. Entender eso dentro del MAS es algo muy complicado porque no es parte de su cultura el aliarse, el dar sesiones, el conceder algo. Sin embargo, y esto me parece también muy interesante, porque si te estábamos analizando dentro del bloque de unidad estas expectativas de los subalternos, en el bloque oficialista, también hay una increíble inflación de expectativas dentro de lo que son los subalternos. En este caso, los subalternos se adelantan, por ejemplo, los de la oposición y empiezan a convertirse en proclamadores. Ser proclamador no implica necesariamente que haya una aceptación, ya sea por parte de la candidatura de Rodríguez, como la concesión de la candidatura de Arce Catacora, de bajarse, o lo que es peor, de encontrar básicamente una suerte de apadrinamiento hacia la candidatura Rodríguez de Morales Aguirre. Si tú te fijas, nuevamente estamos entrando en un fenómeno muy interesante, que es cuando los subalternos, o sea, los más pequeños, empiezan a generar una fuerza de atracción sobre la base de expectativas erróneas. Porque yo estoy también convencido de que una candidatura de casi un cuarto del electorado en un grupo político que puede llegar incluso a tener un tercio, y estoy hablando del oficialismo, es algo equivocado. Yerko, hablando de precandidatos emergentes, comienza ahora a surgir esta figura de Jaime Dun, ADN, que le da su respaldo como candidato presidencial o como precandidato, y dice, a pesar de que quedan 4 meses, 131 días para la elección y no ser tan conocido, es una oportunidad para líderes emergentes, ya que hay un nicho de mercado electoral que está esperando nuevos rostros. Ha anunciado ADN que su posible binomio va a ser Dun con un candidato, dicen, del sector productivo nacional. Esa es la combinación, la idea que tiene ADN. ¿Les alcanza el tiempo para posicionar una figura como la de Jaime Dun en este contexto que estás explicando? Dentro de lo que es marketing electoral, puede funcionar en la medida en que esta candidatura de Dun y la de otros se radicalicen, sean mucho más radicales que este bloque conservador que hemos identificado, que es Reyes Villa y Chinhulchu. Tendrían que ser mucho más radicales que ellos. Pero en esta narrativa del ADN proclamando de una candidatura hay un pequeño problema. Y ese pequeño problema es que ADN no ha cumplido con los requisitos necesarios como para que el órgano electoral justifique y legalice su sigla como para ir a las elecciones nacionales. En la misma situación están Frente para la Victoria y PAMBOL, también PDC. No sé qué es lo que está pasando o qué pudo haberse resuelto en esa reunión en la que el licenciado Dun tuvo encuentro con una de las facciones de ADN, porque en mi conocimiento ADN tiene al menos 3 grandes facciones y eso es lo que ha impedido hasta este momento el que puedan cumplir con los requisitos establecidos en la ley 1096 de partidos políticos. No sé qué habrán definido y cómo habrán definido, porque lo que yo tengo entendido que es muy difícil para Frente para la Victoria, PAMBOL, ADN y PDC cumplir hasta el 18 de abril, que es la fecha en la que deberían empezar a inscribir las alianzas, este tema de lo que es la legalidad de su sigla.
El tiempo corre, tú bien lo has dicho, calendario electoral que ya tiene fechas definidas, marcadas y que deben cumplirse para poder llegar a una elección general y nacional este próximo 17 de agosto. ¿Se logrará entonces un consenso al margen de lo que pueda suceder con encuestas y no encuestas dentro del bloque de oposición, Yerko? ¿Se logrará tener un candidato único, entendiendo estas posturas que acabamos de ver y poniendo también en mesa que Manfred y el doctor Chi quieren ser candidatos a la presidencia? Mira, en cuanto al tema de los tiempos, hay unas ventanas de oportunidad que pueden ir cumpliéndose. Una gran ventana de oportunidad en este momento era que estos dos bloques de fuerzas opositoras lograran inscribir sus alianzas con candidaturas únicas. Lo ideal es una candidatura única hasta el 18 de abril. Hay ciertos riesgos de no cumplir eso. Uno de esos primeros riesgos es que se demuestren que las oposiciones continúan siendo disfuncionales a un proyecto o a un programa fundamental, que es el retorno a un modelo democrático pleno en Bolivia. El segundo tema es si no pueden inscribirse el 18 con lo que son las alianzas, tienen otra ventana de oportunidad previa a lo que podría ser, y aquí esto es una interpretación mía, la inscripción de candidaturas fuertes. Me parece que eso es en mayo, abril, mayo. Tienen una tercera ventana de oportunidad antes de la primera vuelta. ¿Eso qué significa? Esto ya es mucho más radical y lo ha experimentado ya Jorge Quiroga. Bajar candidaturas completas, bajar listas completas, o tratar de que en esa bajada hacer una fusión de listas para hacerlos competitivos en el momento. Esto es previo a la primera vuelta. Después de la primera vuelta, previo a la segunda vuelta, el candidato de oposición que quede tendría que organizar un nuevo tipo de pacto, más o menos, para que entre los que se bajaron y los que no tuvieron las chances, no sé qué tan fácil es el traspaso de esos votos, pero por lo menos generar la idea de que va a existir gobernabilidad inmediatamente después del 8 de noviembre y también gubernamentalidad, porque han logrado más o menos compatibilizar estos programas. Con lo que yo te digo, hay dos ejes fundamentales. El retorno a la vida democrática plena en el país, eso significa devolverle a las instituciones su verdadero rol, reducir el hiperpresidencialismo a una cuestión más funcional, más democrática, y el segundo elemento fundamental es resolver la crisis en el menor tiempo posible. ¿Tufi? Yerko, sí, volviendo al análisis del escenario oficialista, lo que se ha mencionado en las últimas horas, Andrónico Rodríguez con la posibilidad de inclusive ir con vuelo propio, sin el MAS, sin Arce y sin Evo Morales. ¿Es posible eso? Luego, Evo Morales, que sus seguidores anuncia que estará encabezando una marcha para ir a registrarse y llegará hasta La Paz. Ambas posibilidades, si nos puedes dar tu lectura. Ya, voy a empezar con esta supuesta candidatura de Andrónico Rodríguez. Cuando tú analizas el fenómeno Andrónico Rodríguez, ves que tiene una fuerte tracción en lo que es un electorado masista bastante joven, que obtiene la mayoría de sus informaciones y también inclinaciones políticas desde el TikTok, de las redes sociales. Es más, la consideración de Andrónico Rodríguez como el hijo del pueblo. Pero también hay otro elemento que se ve en Andrónico Rodríguez. En Andrónico Rodríguez se cree que hay una posibilidad, y eso lo creo yo, de que haciendo una carrera política por fuera de las presidenciales en el 25, el 26 puede consolidar su presencia territorial de manera masiva y contundente en el país. Eso requiere además la retirada de un Evo Morales o el apadrinamiento de un Evo Morales un poco más generoso y que tenga una visión más hacia adelante, hacia el futuro. Andrónico Rodríguez, no creo, esté dispuesto a ir a unas elecciones tan competitivas, sabiendo que existe una base de 65, casi de 2/3 del electorado que es antimacista. Si Andrónico Rodríguez quiere competir y lo convencen de competir, es para ganar. Y no es para ganar con un 40%, es para ganar con una mayoría absoluta. Eso implicaría que dentro del bloque oficialista, las situaciones, las concesiones, las negociaciones se conviertan en algo tan rápido y tan fluido como para generar básicamente la idea de que hay un candidato único por parte del oficialismo, pero que además tiene chances de ganar en primera vuelta. Eso yo lo veo altamente difícil, si no es haciendo uso de mecanismos
que están por fuera básicamente de lo que hace una elección nacional competitiva libre. Primero, utilizar el dinero del endeudamiento en el cual el país ya se ha metido para utilizarlo como un mecanismo de campaña. ¿A qué me refiero? Y esto es una palabra bien fea. Prebenda, compra de voto. Se puede hacer, se lo ha hecho antes. El segundo elemento es no el tema de un fraude dentro de lo que es el proceso electoral, pero sí tú puedes ir eliminando candidaturas opositoras de la manera, o sea, justificando con cierto grado de flexibilidad de la interpretación de las normas electorales, que no necesariamente lo tiene que hacer el órgano electoral, sino también lo puede hacer el Tribunal Constitucional, totalmente aliado del Poder Ejecutivo actual. ¿Y cómo ves la insistencia de otros sectores que quieren que sí o sí el presidente Luis Arce sea el candidato a la presidencia del movimiento al socialismo? Entendiendo que muchos otros también le han pedido que se dedique a ser presidente y deje la candidatura. Pero lo que pasa con Luis Arce Catacora es que estamos hablando de un presidente en ejercicio que puede hacer uso de su derecho a la reelección, claro, pero que además en sus manos está todavía la administración del modelo. Entonces, yo sé que puede haber resultado como una bofetada muy fuerte, que últimos sondeos de popularidad le den entre 1 a menos de 1%. Pero no hay que olvidar que es todavía el jefe de este Estado plurinacional con capacidad de movilización de recursos, tanto económicos como políticos. Puede ser que una de las decisiones que se tome es, él se baja, pero toda la estatalidad apoya al candidato que les permitiría tener la mayor competitividad posible en elecciones. Yerko, gracias por acompañarnos esta noche aquí en vivo. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y la paciencia. Durante estos meses el análisis será arduo, así que te esperamos en varias oportunidades. Y a usted, amigo televidente, gracias por acompañarnos. Créame que vamos a seguir hablando de otros temas que tienen que ver con la situación actual del país. La economía, por ejemplo, Miriam. Lo adelantaste bien, el tema de la economía, el tema del incremento salarial, porque cada 1 de mayo el gobierno anuncia un determinado incremento salarial para la clase trabajadora. ¿Se dará este año en la situación en la que estamos? Esa es una pregunta que está ahí flotando ante un posible incremento. ¿Qué dicen los privados? Tenemos esta noche la presencia a través del Zoom de Jaime Ascarrús, expresidente de la Confederación Nacional de Empresarios Privados de Bolivia. ¿Cómo está, don Jaime? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gusto de saludarla. A ver, se había hablado de que posiblemente haya una reunión tripartita, no sé si el término es bueno, pero normalmente es entre los obreros y el gobierno. Los empresarios casi nunca participan en esto. Bueno, sí, Miriam, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, recomienda que deberían sentarse en una mesa para analizar el tema salarial, tanto los empresarios cuanto el gobierno y los propios trabajadores. Eso sería una situación ideal, porque en el fondo de la situación son las partes interesadas. Pero obviamente la presencia de quien va a tener que correr con el gasto, que son los empresarios, es indispensable, y no como ha venido sucediendo en años pasados, que simplemente han sido espectadores, digamos, y se han noticiado por prensa cuáles han sido las decisiones, ¿no? Ahora bien, ¿cómo ve usted nuestra economía? Ayer hemos conocido los datos de la inflación. No sé cómo va a acabar este año para todos nosotros, pero es evidente que la inflación sigue creciendo en Bolivia, tomando en cuenta aquello, tomando en cuenta la situación que tenemos, la escasez de combustibles, la escasez de dólares. ¿Qué opina usted? ¿Debería haber incremento salarial o no? Bueno, la posición de los empresarios es, por cierto, prudente y conservadora, ¿no? Ustedes han escuchado, todo Bolivia ha escuchado la pretensión de la Central Obrera Boliviana de un incremento salarial que tiene el orden de 15% al salario mínimo y de un 20% al salario básico. Esto quiere decir que el mínimo, que actualmente es 2.500, tendría que subirse a 2.875.
Por cierto, estos incrementos están muy por encima de la inflación registrada el pasado año, que ha sido de 9,97%. Por lo tanto, esta carga económica va a ser difícil de absorber por algunas o muchas empresas privadas, y seguramente también va a ser un problema para que el Estado pueda cumplir con una proporción de esta magnitud. Esto va a llevar de todas maneras, Miriam, a un tema inflacionario y probablemente a un desempleo, cuando no en última instancia un cierre de algunas empresas que no puedan cumplir con estas obligaciones, ¿no? Para su información, digamos, el salario básico ha crecido en un 169% entre el 2008 y el 2024, mientras que el salario mínimo ha crecido en 468%, es decir, se ha multiplicado 5.68 veces más en ese mismo periodo. Entonces, si uno descuenta la inflación que ha habido en todos estos años, podríamos hablar de que el salario mínimo ha incrementado en cerca a un 2.5%, ¿no? Y bueno, los incrementos salariales que se han suscitado en los últimos 4 años, digamos, han tenido el orden de 3% al salario básico y al salario mínimo 4, 5 y 6% respectivamente el año 2024. Entonces, realmente, digamos, la circunstancia de poder atender un pedido de esa magnitud es prácticamente imposible. Además, Miriam, lo que tenemos que considerar es que en base al salario mínimo también se calculan otros ítems, por ejemplo el bono de antigüedad. Claro. Pero además los empresarios tenemos que hacer pagos, por ejemplo 10% para el tema de salud a la Caja Nacional, a la gestora por riesgo profesional 1,71%, a la misma gestora 3.5% por aporte patronal solidario, y hay una serie de otros aportes, Provivienda, Infocal. Hay que considerar un 8.33%, por ejemplo, para reserva para aguinaldos, y bono de antigüedad, etcétera. Entonces, vemos que hay un impacto que no es solamente el monto que se fija del incremento salarial, sino que tiene un efecto, digamos, aún mayor, porque tiene un efecto multiplicador. Sí. Entonces, a partir del año 2020, yo diría que una vez que ha pasado la pandemia, estamos confrontando problemas económicos diversos, ¿no? Como usted sabe, actualmente tenemos conflictos para conseguir moneda extranjera, es algo difícil de conseguir. Hay una relativa escasez de hidrocarburos que está solucionándose a medias. Han habido restricciones a las exportaciones y también han habido fenómenos climatológicos que han afectado, pues, el desempeño de las empresas. Entonces, estos factores hacen que uno tenga que ver con mucho cuidado de no afectar, digamos, a las empresas con una carga excesiva, porque no se va a poder cumplir con esta situación. Y don Jaime, el tema... Dígame. Punto, yo quisiera decirle que, por su lado, el sector público tiene un 38% de ingresos en caso corriente. Quiere decir que el Estado también va a tener, en su caso, que pagar una cifra muy grande, y sabemos que actualmente tienen un déficit fiscal. Por lo tanto, vemos nosotros que también va a ser muy difícil para el propio gobierno cumplir
con solicitudes excesivas. Con el aparato estatal. Permítame, por favor, le voy a dar la bienvenida al analista económico Javier Flores, a quien también hago la misma pregunta. ¿Debería haber incremento salarial en esta ocasión, así como estamos? Don Javier. Javier Flores, analista económico, enseguida vamos a hablar con él, pero es evidente, ¿no? Es realmente un poquito complicado. El tema de la inflación continúa creciendo, se estima que llegue a más de 20% hasta fin de año, que sería tremendo. Ya solamente en el mes de mayo se dice, en comparación con 1985, hemos tenido una inflación tremenda en tan solo un mes. Lo tengo al señor Javier Flores, por favor, confírmenme. Sí, ¿cómo está, señor Flores? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo está? La misma pregunta. ¿Debemos tener incremento salarial o nos quedamos como estamos? Yo creo que el incremento salarial tiene que ser una decisión absolutamente técnica. Un exceso de recursos en el incremento salarial puede provocarnos una mayor inflación porque la demanda tendría mayores recursos y por supuesto la oferta está a la expectativa de que la demanda tenga recursos para especular con los precios como lo está haciendo hasta ahora. Otro tema es de que también si se exceden en el incremento salarial, los sectores privados, empresariales y microempresarios, gente que tiene que cubrir sus cuotas a los bancos, se ve un poco imposibilitado porque a veces un incremento salarial incide en la hoja de costos de las empresas privadas. Entonces yo creo que hay que evaluar de manera técnica, no política, el incremento salarial de tal manera que no provoque una inflación, pero también pueda compensar el poder adquisitivo de los trabajadores. A propósito, buenas noches, Javier. Esa es una especie de encrucijada porque por un lado están la COP que pide un 20% de incremento y por otro lado la Cámara Nacional de Industria ha dicho 0% congelado, pero los trabajadores sienten una pérdida adquisitiva de su salario, en tanto que los empresarios creen también que si se aumenta el salario en un porcentaje como plantea la COP, se podría generar por ahí una mayor profundización de la crisis, inflación y lo demás. ¿Cuál sería ese criterio técnico justo, que va a ser muy difícil determinarlo seguro? ¿Podría hablarse de un porcentaje intermedio o quizás menos? El año pasado la inflación fue del 10%. Yo creo que una cifra algo adecuado que estaba verificando podría ser no más del 5% de incremento salarial. Porque, insisto, cualquier incremento que vaya por el orden del 20%, lo único que va a significar en el fondo, primero, es una inflación mayor, porque la demanda va a tener recursos, ¿no? Pero hay que fijarse también en el sector productivo. El sector productivo en este momento también tiene problemas. Hay que fijarse que el sector productivo tiene, además, créditos que tiene que cancelar. Y en este momento la economía tiene fortaleza precisamente en moneda nacional, porque toda la economía ronda básicamente por un sistema financiero por el momento totalmente, digamos, solvente. Y en la medida en que los empresarios no tengan recursos para cancelar a sus empleados, en que los recursos que obtengan los asalariados sean mucho mayor, podemos provocar una inflación mayor y por supuesto esto no le hace bien a nadie. Entonces, yo entiendo que un 5% podría ser una base, digamos, para negociar, para que los sectores, tanto empresariales como trabajadores, no tengan problemas en sus ajustes económicos. Permítame, por favor, a nuestros invitados, vamos a escuchar la opinión de otro analista, es Gonzalo Chávez, que ha intentado graficar de alguna manera lo que puede suceder con el incremento y con el no incremento. Esto dice: el gobierno de Arce Catacora enfrenta un dilema muy complejo. O incrementa el salario, como ha pedido la Central Obrera Boliviana, entre 10 y 15% y genera más inflación, o hace una acción mucho más racional y cuidadosa de no echarle gasolina a los precios y por lo tanto hace una negociación donde participen también los empresarios, donde el reajuste salarial o la recomposición salarial sea mucho más baja y con un horizonte más de largo plazo. Además, en la negociación también se podría cruzar el tema del reajuste menor que debería haber con
el tema de la productividad y la competitividad de los sectores en la economía. Hay sectores que han decrecido, como por ejemplo es el caso de hidrocarburos en menos 12% el año pasado. Por lo tanto, no tiene sentido incrementar el sueldo a ese sector, por ejemplo, pero a otros sectores que se han crecido. Entonces, sería tal vez una gran oportunidad para que el gobierno reinvente el tema del incremento salarial y lo coloque en una perspectiva mucho más racional, eficiente y sobre todo ahora que estamos con una situación macroeconómica tan inestable, no contribuir a que esto haga que la inflación se dispare, porque no vaya a ser que aceptan el incremento de la central obrera boliviana de 10%, que sería meter dinero a los trabajadores por el bolsillo izquierdo, pero la inflación que se dispara a partir de ese incremento salarial, que se va a volver reajuste de costos y precios, se le saca, ¿no es cierto?, ese reajuste con inflación del otro lado del bolsillo derecho, por ejemplo. Por lo tanto, este reajuste salarial debería ser colocado en un contexto de las dificultades macroeconómicas que vive Bolivia y ojalá, ¿no es cierto?, en una racionalidad que incluya a empresarios, trabajadores y al mismo tiempo el gobierno. También creo que es importante que no se haga un aumento en la misma proporción que ha habido la inflación el año pasado de 10% al sector público, porque el gobierno no tiene cómo financiar legítimamente este aumento salarial cuando tiene un déficit público de hace 12 años y está prácticamente sin ingresos. Esto generaría más problemas por el lado de la inflación porque incrementaría la expansión monetaria, porque es de suponer que para incrementar sueldos el gobierno tendría que emitir moneda, pasarle al TGN y aumente los sueldos. Bueno, realmente el panorama se ve muy difícil, ¿no es cierto? Pero a ver, para ir ya terminando, concluyendo este sector, señor Flores, le pido en un minuto un resumen o algo que usted pudiera considerar que es importante que decir. Cuidar nuestro sistema financiero. Les guste o no a algunos analistas políticos, tenemos un sistema financiero sólido. La gente acude a la banca y está obteniendo créditos. La gente que le debe al banco está cancelando de manera adecuada sus créditos. Se incrementa cada vez la cantidad de empresas o microempresas que tenemos en nuestro país. Por supuesto, cuidar nuestra macroeconomía y nuestra microeconomía también a partir de un incremento salarial adecuado y técnico es lo que debe ser en este momento el Estado. Muy bien, gracias. Jaime, ¿usted ha escuchado algún criterio esta noche? 5% como posibilidad que menciona el analista Javier. Y luego Gonzalo Chávez, que plantea una especie de nivelación diferenciada. ¿Qué piensa usted en relación a esas ideas? Bueno, yo comparto los criterios de Gonzalo, excepto en que se pueda hacer una nivelación diferenciada, porque aunque la idea podría ser adecuada, es muy difícil de llevarla adelante. Quisiera también recordar a todos de que estamos hablando de los asalariados, o sea, los que perciben un sueldo, que son solamente el 20% de la población. El 80% pertenecen al sector informal de la economía y este es un punto que no lo hemos tocado. Este 80% de personas va a tener de alguna manera que bancarse, si vale el término, su propio incremento y para ello va a presionar subiendo los precios o de bienes o servicios que presten y esto va a presionar a una inflación. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que en esta oportunidad, si se va a hablar de un incremento salarial, tendrá que estar en el orden de un 5 o 6%. Bien, les agradezco mucho a usted, don Jaime Ascarrunz, y también al señor Javier Flores por el análisis que han realizado. Veremos qué decisión toman las autoridades y también qué sale de esa reunión con los trabajadores. Gracias, muy buenas noches. Y más adelante, ¿qué tendremos?
tendremos a una escritora. Una escritora boliviana con una propuesta muy interesante. Además, un mensaje muy profundo sobre cómo concientizarnos para cuidar nuestro medio ambiente, a los animales que también están en nuestro medio ambiente, en el hábitat que tenemos especialmente en nuestro país. Esta noche tenemos el gusto de presentarles a la escritora y educadora Patti García. ¿Cómo estás, Patti? Actriz. ¿Te has perdido el estreno de la película del Cochito? Tremendo, ¿no? Pero bueno, es mi ritmo que estaba cada vez peor y esto de expandirse en las cosas hace que, bueno, hay ciertas cosas a las que uno ya no llega. Claro que sí, esta noche se ha estrenado la película de Enrique Koch, pero en otro momento estaremos hablando de ello. Felicidades por este libro, realmente nos ha sorprendido cuando hemos encontrado ya algunos detalles de un libro que lo vamos a poder ver a través, ¿qué te digo? En línea, porque es así, ¿no es cierto? Que tiene música, que tiene muchas cosas divertidas, me parece fantástico. A ver, ¿en qué te has inspirado? Bueno, es una inspiración de muchas cosas a la vez, ¿no? Yo siempre he tenido una pasión personal por los libros de ilustración. Mi papá es dibujante y bueno, yo de niña tenía acceso a estos libros que tienen la tapa dura y se despliegan y suceden cosas, ¿no? Y yo creo que eso me llevó a tener una relación con la lectura después, ¿no? Muy fuerte. Así que yo tenía ya esa primera etapa que después, siendo mamá, se me ha afianzado porque me he dado cuenta que realmente es una experiencia invaluable para los niños, sobre todo los niños que tenemos hoy tan vinculados a la tecnología. Y bueno, después yo tenía otra pasión, siempre me ha acompañado y es la naturaleza, el amor por los animales y yo una especial predilección por el trabajo que hace Senda Verde en Coroico, el trabajo de Vicky Ocio. Así que bueno, en algún momento se cruzaron todas las ideas. Yo quería que se visibilice más Senda Verde, sobre todo desde lo educativo, desde lo que está en nuestra responsabilidad para con la situación que tienen los animales en nuestro país, en el mundo, ¿no? Y la naturaleza, ¿no? Porque al final es una conciencia ambiental que deberíamos tenerla todos presente y que cuando mejor que introducirla que en la niñez, ¿no? Y bueno, esa es mi otra pasión, la educación, que llevo más de 20 años, 25 años de educadora y las artes a mí me han ayudado para sensibilizar en muchos temas. Así que, bueno, ha sido como el unir todas estas cosas que ha llegado a la explosión en este libro que me ha tomado 3 años, ¿no? Patti, definitivamente la conjunción que tú acabas de mencionar es importantísima y es una maravilla. El arte y la educación, juntos para poder sensibilizar y lograr mejores metas. Ahora quiero preguntarte cómo has logrado esa conjunción y por otro lado, ¿cómo es que vamos a poder conseguir el libro? Pues muy bien, el libro... de alguna forma yo me he hecho muchas preguntas a partir de experimentar con los mismos niños, ¿no? De darme cuenta cómo ellos agarran un libro, qué es lo que les llama la atención, también cómo es el vínculo con el niño y el libro y la familia. O sea, la importancia de este papá, mamá que te acompaña, ¿no? Que acompaña al niño o a la niña leyendo el libro y teniendo la experiencia juntos. Y el libro en realidad es una experiencia artística. La ilustradora Carolina Paz ha hecho un trabajo que realmente es maravilloso y que de alguna forma genera imágenes que bien podríamos tener como póster, ¿no? En la casa, en el hogar y que dan ganas de verlo una y otra vez porque no es solamente la ilustración que acompaña un texto, en realidad es una experiencia conjunta y tienes además los momentos donde aparecen estos QRs que te llevan al teatro, ¿no? Oh, mira. Y aquí se ve, ahí se ve. Te llevan al teatro y a través del QR tú puedes acceder a ver el animal en el teatro actuando, que en realidad son los chicos de Escena al Margen, que son Mariana Torrico, Wenceslao Quiso y Abril León, que junto con Marcelo Guarachi, que ha hecho todo el trabajo de cámara y de también la parte tecnológica de hacer este camino del QR que te lleva hasta una página donde se abre un telón y tienes la experiencia de entrar al teatro, y en el teatro lo que haces es ver
a uno de estos actores que está jugando con elementos reciclados a hacer el animal. Entonces invita al niño a tener esta misma experiencia de volver a eso que nosotros los grandes lo hemos hecho todos, y que el niño hoy, dado que recibe las experiencias completas a través de lo virtual, pues él considera que no es teatro, sino tiene todo el traje hecho perfecto, la obra, y en realidad nosotros todos hemos tenido la experiencia primera de hacer teatro jugando en casa, con elementos que teníamos, ¿no? Entonces invitamos al niño a hacer eso. La música es de Juan Andrés Palacios, de una sensibilidad muy muy grande, y encima es un músico contemporáneo, entonces introduce desde ciertos elementos musicales que no son precisamente lo que vinculamos como música a los niños, ¿no? Como música infantil. Entonces es una experiencia artística, y bueno, la idea de presentar el libro es presentarlo el día martes 15 en el Teatro Michael Donahue, que pertenece al Colegio Calvert, que nos ha brindado la posibilidad de hacer ahí la presentación, dado que es una presentación eminentemente educativa. Queremos llamar sobre todo a los educadores y a los que tienen vínculos con instituciones que estén interesados en transmitir este mensaje y multiplicarlo en todos los colegios. Queremos llegar sobre todo a las comunidades, a los lugares donde no tendrían un acceso tan comercial, porque finalmente la finalidad del libro no es comercial, es una finalidad educativa. Qué fantástico, porque además no solo has participado tú, mira, tantas personas están participando en tu libro. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Ya está en librerías o es que hay que hacerlo personalmente a través de tus redes? Sí, en realidad, si quieren ir, el primer paso es ir a la presentación. Antes de la presentación nadie va a tener el libro. El libro se va a presentar ahí y también lo van a poder obtener ahí. Del mismo modo que ese mismo día van a poder hacer también donaciones a Senda Verde, y vamos a tener un conversatorio ese día con Nicole Nusinkis, que ella ha sido parte de Senda Verde, es activista y aparte es proyectista, educadora, así que vamos a poder hacer un conversatorio con la gente que esté ahí también. Por eso la intención de invitar a los educadores. Si quieren entrar y participar, solo tienen que mandar un mail a librolacenda@gmail.com. Librolacenda, todo seguido, @gmail.com. Y nosotros los vamos a poder agendar para que estén ahí en la presentación del libro. Ahí van a poder obtener los libros, pero en realidad la parte comercial está como paralizada, porque después de esta actividad, porque en realidad el interés, como les decimos, es sobre todo llegar a las escuelas, poder colocar los libros en espacios que no llegarían, y aquí que sea un libro obligatorio de lectura para los chicos. ¿Para qué edades está escrito este libro? Pues mira, en realidad yo he hecho la prueba con mis hijos. ¿De qué edades son? Son entre 5 y 11, ya para los 12 años. En ese margen te aseguro que funciona. Hemos probado con más chiquitos y obviamente la experiencia sensible es más fácil, pero hay que leerles, ¿no? Claro. Pero no tiene mucha letra. En realidad no tiene tanta narrativa. Es una poesía, es en manera de poesía que hemos escrito. Digo hemos porque en realidad yo considero que todo esto ha salido a partir de mucha discusión con todo el equipo de trabajo, ¿no? Porque hemos hecho pruebas, hasta dónde se abre la hoja, el tamaño que va a poder impresionar, pero al mismo tiempo el niño va a poder tener control del libro. Y también, bueno, toda la experiencia plástica conjunta, ¿no? Que no sea repetitivo, que no sea que ese texto dice lo mismo que la imagen, que dice lo mismo que... Sino ahí ha sido mi cabeza más de directora teatral la que ha estado de alguna manera con la batuta con todo el equipo. Y estamos muy de acuerdo, porque las imágenes de por sí ya te dicen un 90% de la historia. La palabra tiene que ser un apoyo, como lo hacemos en la televisión, ¿no es cierto? A mí me fascinan este tipo de cuentos, Luciana. Yo no sé qué opinas tú, pero el color me atrae, pero fantásticamente. Y me gusta muchísimo la modernidad que se está combinando con estos códigos QR que te van a poder transportar hacia el teatro y poder observar a estos artistas. Te agradecemos muchísimo, Patti, por habernos acompañado esta noche. No, a ustedes por el espacio,
y por este interés, por esta temática que considero es clave y realmente tiene que ser una transversal en todo el trabajo educativo y artístico que estamos haciendo. librolacenda@gmail.com. Correcto, ahí está, para que, bueno, luego de la presentación, pues para que puedan obtener más detalles. Gracias, Pati, un abrazo enorme. Felicidades, Pati. Ahí está, viéndola en su trabajo. Qué maravilla, ¿sabes? Bonito, muy bonito. Me encanta este trabajo. Bueno, Miriam, hablemos de otras situaciones y realidades que estamos atravesando en el país. Esta vez tiene que ver con las consecuencias. Luego de las inundaciones y lluvias intensas que hemos tenido en los últimos meses en el territorio nacional, el departamento del Beni ha declarado una emergencia sanitaria a raíz del incremento de infecciones respiratorias, de neumonías, de enfermedades diarreicas, de dengue. Señores, la situación es muy crítica en esta región del país. Rubén Torres, director del Servicio Departamental de Salud Beni, nos acompaña esta noche para darnos más detalles. Bienvenido. Adelante nuevamente, por favor, don Rubén Torres, director del CEDES Beni, está con nosotros aquí en vivo. Buen día, buenas noches, perdón. Un gusto. No se Un preocupe, saludo. director, queremos conocer cuál es la situación, cuántos casos se han reportado y si hay una atención inmediata por parte de las autoridades. Sí, bueno, hemos tenido una subida en el tema de los casos en las últimas semanas según el control que se está haciendo en el canal epidemiológico. Por lo tanto, ya habíamos declarado a mediados de marzo la alerta sanitaria por lo mismo. Ahora tenemos una subida muy considerable en las neumonías. Hace 4 semanas atrás teníamos solamente 100 casos. Ahora estamos llegando y pasando ya los 200 casos. Lo mismo pasa con las infecciones respiratorias agudas, que teníamos 4.000 casos, ahora estamos por más de 6.000. Por lo tanto, se tomó la decisión para precautelar la salud de toda la población de declarar una emergencia sanitaria para poder activar recursos económicos y un plan de contingencia que ya tenemos preparado y venimos realizando ya desde hace un tiempo atrás. Por lo tanto, también tomar todo lo que corresponde a la parte epidemiológica para llevar un control. ¿Centros de salud, hospitales están con la capacidad de poder atender a estas cantidades de enfermos? Bueno, nosotros tenemos solamente dos hospitales de tercer nivel, los cuales han quedado pequeños porque tienen más de 50 años cada uno. Tenemos un hospital de tercer nivel que quedó la construcción abandonada prácticamente hace un par de años, por lo tanto nuestros hospitales son pequeños para toda la población. Estos hospitales reciben pacientes de todo el departamento del Beni. Se ha visto últimamente los establecimientos de salud tanto de primer como de segundo nivel completamente llenos por esta subida de casos de estas patologías, pero estamos tratando de atender a cada uno de los pobladores que tenemos que puedan recibir una atención adecuada. Claro, y con el problema que ha habido, el tema del dengue realmente debe estar en este momento subiendo los casos, ¿no es cierto?, afectando a las personas, tanto grandes como pequeñas. El tema del dengue, tuvimos una epidemia en Bacadíes, específicamente en el municipio de Guayaramerín. Esto fue en enero, por lo tanto se declaró epidemia, una alerta a nivel departamental por ello, pero fue controlado, se hicieron todas las medidas para evitar la proliferación y que los casos puedan seguir subiendo. De todas maneras, es importante mencionar de que el 2024 tuvimos solamente 323 casos en todo el año, en toda la gestión, y en lo que va de estos primeros 4 meses tenemos ya 326 casos. 326. Ahora, ¿qué es lo que más les está afectando? ¿Las respiratorias, las diarreicas, por favor, doctor? Exactamente, las infecciones respiratorias son las que ya tenemos dentro del canal endémico, tenemos ya en epidemia, asimismo también las neumonías y la influenza, que también la semana pasada sacamos una alerta epidemiológica por lo mismo, tenemos ya varios casos confirmados. Muy bien, doctor Torres, muchas gracias por habernos dado esta información. Nos quedamos muy preocupados por la situación que están atravesando en el Beni. Fuerza, por favor, para seguir adelante y espero que también las autoridades puedan hacer, decir presente allá para poderles colaborar a salir más pronto de esta situación. Muchas gracias, buenas noches. Saludos, buenas noches. Y justamente para obtener más detalles de qué es lo que están haciendo las autoridades, qué acciones están asumiendo en el departamento del Beni, le voy a dar la bienvenida a Milton González, jefe de la Unidad de Riesgos y Emergencias del Ministerio de Salud. Buenas noches, por favor, denos el reporte y el detalle de los casos que se han atendido y cómo las autoridades están ayudando a las tareas en el Beni. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un placer poder compartir con ustedes.
la información que se viene desarrollando aquí en el departamento del Beni, y justamente lo que decían hace un instante el doctor Torres, justamente con él hemos coordinado muchas actividades y justamente estamos ahora en este momento en el municipio de Rurrenabaque. Acabamos de llegar del municipio de Reyes, mañana nos vamos a San Borja y hay un equipo que se está desplazando en Ribera Alta y otro equipo que va a llegar a lo que es Trinidad igual, ¿no? Entonces, bueno, para actualizar los datos en este momento, efectivamente el departamento más afectado ha sido el departamento del Beni. Hace ya un mes atrás se ha declarado en desastre natural juntamente con el departamento de Oruro. Tenemos 3 departamentos que se han declarado en emergencias y casi todo el país se encuentra lamentablemente por los efectos que ha venido desarrollando el fenómeno de la Niña. Y bueno, según el pronóstico del Cenavi, todavía tendremos unas 2 a 3 semanas de lo que significa las lluvias, ¿no? Entonces, a tu pregunta en relación a lo que estuviéramos realizando como fortalecimiento de las actividades y también de la contingencia en el departamento del Beni, juntamente con el doctor Torres se ha elaborado un plan de contingencia donde está justamente la distribución y el desplazamiento de brigadas médicas. Al momento en el departamento del Beni tenemos 30 médicos, 15 brigadas desplazados en los municipios de Rurrenabaque, San Borja, Reyes, San Ignacio de Mojos, lo que es Ribera Alta, Coyaramerín y lo que también es Trinidad. Vamos a seguir fortaleciendo estas actividades. Hoy, como te había mencionado, hemos hecho la distribución de medicamentos tanto en Rurrenabaque y también en lo que significa Reyes, y mañana iremos a los otros municipios, ¿no? ¿Recursos suficientes y necesarios para poder atender esta emergencia sanitaria? Sí, justamente hemos estado en reuniones con las coordinaciones de red, justamente con la coordinación de red número 6. Hemos estado haciendo la evaluación justamente en el municipio de Rurrenabaque y también con el municipio de Reyes, principalmente viendo los grupos vulnerables. Y para nosotros los grupos vulnerables no se encuentran en áreas urbanas, se encuentran en áreas periurbanas y en especial en lo que son los pueblos indígenas originarios, y justamente vamos a elaborar un segundo plan para entrar justamente a esas poblaciones que lamentablemente no estamos pudiendo llegar por el tema de que el río todavía tiene un barranco todavía elevado y pues la corriente de agua todavía está muy fuerte. Eso es el reporte que hemos recibido del VIDESI, del Viceministerio de Defensa Civil, aquí en la Capitanía de Rurrenabaque, para poder ir y al tema de lo que es el río Beni hacia las comunidades más alejadas. Pero al momento estamos trabajando con los gobiernos locales, con las autoridades locales y con nuestros médicos también que están allá. Hoy hemos desplazado nuevamente 4 brigadas justamente a lo que es el municipio de Reyes y también en lo que es el municipio de Ribera Alta, ¿no? Porque allá en Ribera Alta, por ejemplo, tenemos 5 albergues que estamos atendiendo con nuestras brigadas médicas y nuestro equipo técnico que está ahora justamente allá en el municipio colaborando y coordinando las acciones de mitigación y atención en el momento. Y en muchos otros municipios ya se está viviendo el tema de lo que es el post-desastre. Y ahí también estamos haciendo coordinación justamente con el CES departamental y con los gobiernos municipales. Sí, permítame por favor, don Milton González, tengo una duda. ¿Qué pasa cuando empeora alguno de los casos que están en las provincias o en sectores alejados? Es decir, algún niño, algún menor o alguna persona con enfermedad de base que presenta un cuadro de neumonía severo. ¿Cómo se hace el traslado? Si es de manera inmediata, si hay los recursos o las acciones necesarias para poder hacerlo de manera inmediata. Sí, nosotros estamos en coordinación directa con el Viceministerio de Defensa Civil para coadyuvar el tema de si es que fuera una evacuación muy complicada, muy compleja en este caso por el tema del río. Nosotros estamos coadyuvando el tema de la evacuación por vía aérea, ¿no? Entonces ya lo hemos hecho con una persona de tercera edad de un municipio muy alejado del departamento de Tarija, y actualmente el paciente se encuentra recibiendo atención en el departamento de Santa Cruz. De la misma manera procederemos con cualquier alerta de emergencia u urgencias médicas. Por eso nos encontramos en el lugar justamente para hacer las evaluaciones en el lugar. Estamos en el lugar justamente para trabajar justamente alguna situación de emergencia en algún municipio de aquí del departamento del Beni. Bien, le agradezco mucho a don Milton González, jefe de la Unidad de Riesgos y Emergencias del Ministerio de Salud, dándonos el detalle de cuál es el trabajo que están realizando las autoridades en esta región del país que está seriamente afectada, primero por las inundaciones y ahora los efectos sanitarios a raíz de las mismas. Muchas gracias. Muchas gracias, y pues reiterar que lamentablemente todavía estamos en emergencia
por favor, pedir a la población boliviana, en especial en los municipios de lo que es el departamento del Beni y también Santa Cruz en el norte integrado, tener mucho cuidado. Todavía tenemos 3 semanas de lluvia y nosotros estaremos coadyuvando las a todo el país. Sí, The Strongest de aniversario, 117 años, sí, evidentemente en medio de algunas situaciones que para el hincha no importan, porque el hincha está en las buenas y en las malas. Conozcamos un poco de historia con una colección espectacular de poleras que está con nosotros. Le doy la bienvenida a Jorge Cardoso, historiador y además coleccionista, hincha número 1 del Tigre. Jorge. Bueno, primero muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido. Y feliz de poder hablar de las camisetas y la historia del Tigre. Contame un poquito de cuáles serían estos momentos épicos dentro del equipo de The Strongest, claro, entendiendo toda la historia que tenemos. Hay momentos marcados, ¿no? Que están revelados en camisetas, que han mostrado campeonatos, ¿no? Aquí tengo camisetas desde las más antiguas, ¿no? Que han sido de Ovidio Mesa, de Eligio Martínez, con el dorsal, de Sandro Coelho, Alex da Rosa. Son diferentes camisetas. Algunas en detalle, sí. si quieres. Por ejemplo, esta del bicampeonato del 2003, ¿no? Que es muy codiciada por coleccionistas, ¿no? Que viene con el dorsal de 8. Oye, no cualquiera la tiene. Sí. Camiseta muy linda, esta también del campeonato del 2004, que se ha jugado en Navidad en Cochabamba. Claro que fue. Son diferentes camisetas, ¿no? Que están. ¿La más antigua que tengas? Esta, del 74 de Eduardo Angulo. 74. Sí. Y que mira, la tienes además sin sponsors, sin nada, ¿no? Y antes venían así. Miren el detalle del Tigre, por favor. Este igual es del Zorro Bastida, de la Copa Libertadores del 85 igual. Del 85, bueno, más o menos son parecidas, similares, ¿no? Sí, pero sí, tú sabes y manejas bien la diferencia. Así es, sí. Esta, por ejemplo, es diferente, es del Puma Gariazú, del 89. Que viene ahí con ¡Wow! Que él se emocionó bastante cuando vio esta camiseta después de muchos años. Sí. Imagínate, bueno, entiendo que a lo largo de todos estos años se han desarrollado diferentes actividades para recordar un poco la historia, ¿verdad? Incluso en el teleférico amarillo, que tenemos ya parte de un museo de fotografías que cuenta la historia del Tigre. Así es. Estábamos pidiéndolo mucho tiempo, ¿no? Que se pueda reconocer. Lamentablemente no hay mucho reconocimiento, ¿no? Pero esa es la idea. Yo, a través del Reto Gualdinegro, estoy tratando de que la historia del Tigre no se pierda, ¿no? Que además ya se ha plasmado en cine, en la película Fuertes, y le mando un abrazo enorme a mi querido Salaquito, que ha sido el director y productor de esta película. La idea es que la historia del Tigre no se pierda, porque si te fijas, cada camiseta tiene un escudo diferente, una historia diferente, hasta la tipografía del número, toda, ¿no? Todo que se rescate, mientras más se pueda, es mejor. Bueno, y además, Jorge, bueno, dentro de las últimas colecciones también vemos esta, que es una de las más aclamadas. Esta es del año pasado, sí, ¿no? Claro, yo la tengo, esta aquí, mi querido Strongista Chato me la quiere. Sí, son bastantes, ¿no? Aquí puedes ver otras alternas igual, ¿no? De Estegue, que han usado Sergio Luna, han usado diferentes jugadores. Alex da Rosa, la que para ti es la más linda. Debes tener alguna favorita por la historia, por el diseño, esta por quién la jugó. Del 93. Sergio Luna. De Sergio Luna, campeonato igual, del 93. Y esta es una de las que más amor la tengo, es de Sandro Coelho, usada en Copa Sudamericana. Esta es original, ¿no? Usada por él. ¿Quién ha sido tu arquero favorito del Tigre a lo largo de la historia? Han habido varios. Yo diría que Daniel Vaca es el más representativo, pero también, por ejemplo, Gariazú, Galarza en su momento. No lo vi jugar, pero obviamente fue un gran arquerazo. Claro, está en la memoria de todos los atigrados. Claro que sí ha quedado en la historia. A ver, seguime mostrando un poquito de esta colección. Lo quisiera invitar a mi querido Chato, pero está en cámaras. Esta, por ejemplo. A esta justamente me la prestó él para poder mostrarla. Salió hace algunos años, ¿no? Del capitán Pablo Escobar. Acá también tengo alguna de Pablo Escobar. Esta es del 24 de diciembre. Oye, de la final con Bolívar, que ganamos la final. Que viene con el logo de Chapecoense, el equipo que falleció ese año. Sí. Y ahí está con el dorsal 10 de Pablo Escobar. Wow. ¿Tienes alguna que esté firmada? No, firmada no me gusta hacer firmar las camisetas. Las dejas es como así, que se arruinan. Intactas. Sí, es mejor. Yo soy igual que tú. Mejor. Las tengo ahí bien guardadas. Sí. ¿Cómo ves al club ahora? A lo largo de esta historia, ¿cómo ves la evolución de The Strongest? Hemos logrado muchas cosas a nivel deportivo. Lamentablemente a nivel dirigencial no están bien las cosas. Actualmente hay problemas. Esperemos que todo se vaya solucionando, todo salga a flote. Pero ¿sabes qué no falla nunca? Y partido al que voy, están ahí la hinchada, la barra. Quienes están de manera constante alentando. Chicos, pasen, por favor. Ustedes no necesitan invitación. Pasen, por favor. Sí, señores, yo soy el Tigre. Sí, señores, de corazón.
porque este año desde Achumani sale el cambio. Sí, sí, señores, yo soy el Tigre, sí, señores, de corazón, porque este año desde Achumani sale el campeón. Y dale. ¡Qué bonito! Dale, Strong, que serás campeón. Serás campeón. Ole. Dale, Strong, que serás campeón. Serás campeón. ¡Qué lindo! Bueno, y además yo quiero resaltar algo, que esto es The Strongest. Es historia, es familia, es tradición. Y quienes somos de familias stronguistas sabemos que lo primero es inculcarle a nuestros hijos que deben seguir siendo del mejor equipo de este país. Amor, ¿cómo te llamas? Luan. Luan, ¿cuántos años tienes? 7. ¿Te gusta el Tigre? ¿Quién es tu jugador favorito? Triverio. Triverio, mete muchos goles, ¿no? Triverio. Amor, ¿te sabes alguna canción de la barra del Tigre? Sí, tú solito. Sí. Sí, a ver, dale así con el micrófono, tú solito. 1, 2, 3. ¿Cuál? No. ¿Cuál? Es la de Condorcito, ¿sabes? Condorcito. Otra que el papá baila. Soplale, papá. ¿Ya la sabes? 1, 2, 3. Negro y amarillo. Gran alma. Yo soy negro. Cancha. Mi amor, bueno, ahí está. Vean que le canta el equipo bravo, chicos. Gracias por estar en las buenas y en las malas. Hincha designado, ¿quién va a hablar conmigo? Hay un ratito. Ahora sí, ¿quién habla conmigo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, felices de estar aquí presentes, ya concluyendo esta jornada de mucho festejo, de mucha alegría. Pese a todo, muchos decían nada que festejar. No, hay mucho que festejar. El Tigre es mucha historia, el Tigre es mucha alegría, siempre alegres, siempre felices, orgullosos de nuestros colores, ¿no? Un 8 de abril de 1908 se funda el Club The Strongest. Hay mucha historia que contar, ¿no? Desde el 1934 que jugadores, dirigentes, hinchadas se enlistaron para ir a defender el país en lo que hoy se conoce como la batalla de Cañón de Strongest, en la guerra de Chaco, la caída de Biloco de 1969, donde prácticamente muchos daban por muerto al club. Sin embargo, se surgió como el ave fénix para ser entre los más grandes de Bolivia, el primer campeón de la era profesional del fútbol boliviano, el primer bicampeón, el único tricampeón. Entonces hay mucho que festejar, y esta alegría no nos las quita nadie ni lo van a hacer, ¿no? El Tigre realmente es algo que llevamos muy aquí adentro, o sea, como bien decía ustedes, algo de familia, desde muy pequeños, mis hijos desde la pancita. Hoy vino Luan exclusivamente para hacer el grito de guerra, y bueno, estamos ahí, los hinchas stronguistas siempre muy felices, muy contentos, ¿no? Con nuestros colores y orgullosos, es lo importante. Y siempre en la cancha. Bueno, el grito de guerra. De esta manera cerramos, chicos, agradeciendo a todos. Jorge, gracias. ¿Quién hace el grito de guerra? Stronguistas. Huaricasaya Calatacaya. Huaricasaya Calatacaya. ¡Viva el Strongue! ¡Qué viva! Gracias. Felicidades a todos los stronguistas del corazón. Tigre, Tigre. Ole, 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 ole. Tigre. Soy el Tigre, el amarillo es mi pasión. Soy el Stronger, carajo. Hinchada del Tigre triunfador. ¡Qué maravilla! Quiero que griten igual por los siguientes campeones que tenemos. 2 jovencitos que nos están haciendo de verdad ilusionar, porque estamos hablando de esta nueva generación de campeones en ajedrez, campeones nacionales, los 2 cochabambinos y los 2 de Tiquipaya. Vaya qué coincidencia. Jessica Molina, 4 veces campeona, señores, y también Licael Ticona, que enseguida va a estar conversando Tufi con él allí en Santa Cruz. ¿Cómo estás, Jessica? Muy buenas noches, felicidades. Muy buenas noches y muchas gracias por el espacio. ¿Dónde estás? ¿Sigues en Santa Cruz o ya volviste a Cochabamba? Yo ya me encuentro en mi hogar, que es Cochabamba, Tiquipaya. Yo vivo en el municipio de Tiquipaya. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 años. Mi amor, 4 veces campeona nacional, eres maestra FIDE. ¿Qué significa aquello?
Por las siglas de inglés significa Woman FIDE Master, que significa maestra FIDE de ajedrez. Son títulos que da la Federación Internacional de Ajedrez. Bueno. Empieza con el título de candidato a maestro, maestro FIDE, maestro internacional y gran maestro. Ahora, ¿te me vas a ir el próximo año a Uzbekistán a las Olimpiadas Mundiales? Sí, justamente este torneo era muy importante. Sí, es uno de los torneos más importantes que hay en el país. Y bueno, este dio 2 plazas para formar el equipo olímpico que pueda representar en el Campeonato Mundial de Uzbekistán 2026. Tomando en cuenta tu edad, yo me imagino que tú respiras ajedrez, comes ajedrez, duermes con ajedrez, te levantas con el ajedrez. ¿Puedes contarnos cuál es tu rutina, por favor, de entrenamiento? Claro que sí. Bueno, justamente para ese torneo yo estuve entrenando por lo menos 3 horas diarias, lo mínimo. ¿Ya? Es muy importante el tema de alimentación porque, bueno, el ajedrez requiere mucho, uno contiene bastante estrés, tensión, entonces uno tiene que saber retener todo eso. Y claro. Bueno, aparte de eso, para mí es bonito porque igual doy clases de ajedrez a niños, entonces también ahí repaso porque con ellos comparto el conocimiento que he adquirido durante más de 10 años que juego ajedrez. Jessica, ¿desde qué edad es conveniente a un niño introducir al mundo del ajedrez? Desde los 4 años para adelante, le comento. Hay niños que ya a los 4 años ya mueven piezas, ya juegan. Ya entienden incluso perfectamente. Aprenden más rápido ajedrez que a leer, le comento. Qué maravilla, y aquello evidentemente hace que su cerebro vaya, ¿qué te digo? Acelerándose un poquito más, ¿no es cierto? Jessica, permíteme un momentito, por favor, porque lo tenemos a Licael en Santa Cruz, tu fiesta, ansioso de poder conversar con él. ¿Sí? Sí. Miriam, aquí tengo el rey. Oh. El rey, evidentemente. Y en Santa Cruz tengo al rey nacional del ajedrez, pero es el máximo, de 16 años de edad, Licael Ticona. Es el máximo, le ha ganado a los mayores más. 3 veces ya campeón nacional. Está aquí con nosotros Licael, pero además el rey de Sudamérica, atención, y el rey de los panamericanos. O sea, estamos con un gran rey. Aquí está la pieza emblemática del ajedrez. Licael, ¿cómo te va? Felicidades por este éxito para los bolivianos. Lo mismo, ¿cuántas horas al ajedrez y cómo es tu entrenamiento? Primeramente, agradecerles por la invitación. Yo me preparo más que todo en las plataformas en línea, donde ahí juego para mantenerme en forma, juego partidas. Y juego 3 a 4 horas diario, porque es un deporte que te exige a jugar cada día. Si lo dejas de jugar, tu nivel va a bajar, o sea, tienes que estar en constante... ¿De lunes a lunes? Sí. 4 horas por día. Sí. En línea. ¿Quiénes son los rivales? Ahí son inteligencia artificial. ¿Qué es básicamente? Es lo bueno de las plataformas en línea, que puedes jugar con cualquier jugador del planeta. Te pueden emparejar con un ruso, indio. ¿Y con quiénes, por ejemplo, hoy has jugado? ¿Con qué jugador de qué nacionalidad? Ya jugué con varios jugadores. Sí. Tuve la suerte que logré enfrentarme con jugadores de élite y algunas gané, algunas perdí, pero ahí se progresa. Sí. Así. ¿Y desde qué edad comenzaste a ser campeón? Entiendo que desde los 12 años. Sí, yo empecé a jugar desde mis 8 años. Ya voy 8 años en este deporte. Soy campeón desde mis 9 años en las diferentes categorías, de la 12 hasta la 20. Soy también tricampeón sudamericano, tetracampeón panamericano. Logré representar en diferentes torneos internacionales, siempre estando del top 10, top 5 para adelante. Licael no ha perdido ninguna partida de ajedrez, es más, no ha tenido tablas, me han dicho es 9 puntos sobre 9. Yo le preguntaba cuál ha sido su jaque mate más rápido, Licael, y bueno, yo voy a intentar que hoy día no sea el más rápido, si te parece. ¿Cuál ha sido el más rápido? ¿Cuántos segundos? Depende. ¿Un minuto, 2 minutos? 1 minuto. ¿1 minuto? Sí. A ver, voy a controlar, a ver qué pasa conmigo. A ver si tenés un poco de, digamos, de pena por este que es un principiante. Hace 40 años debo no haber jugado una partida, pero ¿qué te parece si hacemos algo? Mira, comienzo por aquí. A ver. Vamos por acá. Vamos contando 1 minuto, vamos a ver si me hace el mate en 1 minuto. A ver, por aquí.
Concéntrate, Tufi. Caramba, voy por acá. Ay. Ya voy pasando el récord, ¿no? Más de un minuto. Por allá, ¿qué hago ahora? Por acá. Caramba, ¿qué hago por aquí? A ver, por acá. ¡Epa! ¡Oh, Dios! Ya me hizo jaque. Sí. ¿En cuánto tiempo? Es mate, ¿no? Aún no puede mover el rey. ¿Puedo mover? Tiene 2 opciones. Ah, para acá me voy. Sí. Y ahí. Ya ese es mate. Ahí es mate. ¿En cuánto tiempo? Rompí el récord. Ha sido un minuto por lo menos, Miriam. Un poquito más de un minuto. Bien, tú sí, todavía. No he sido el peor, por lo menos. No he sido el peor. Está muy si bien. me concentraba, quizás aguantaba 2 minutos más. Bien defendido, Licael, Tufi. ¿Con quién quisieras jugar a nivel mundial? Sí. Yo quisiera jugar con, para mí, el mejor jugador de la historia, Magnus Carlsen. Es el actual, bueno, tiene el mayor ranking actualmente. Se podría decir el campeón mundial más dominante de la historia y con él quisiera jugar unas partiditas. Bueno, ahí está Licael, admiración plena. Licael Ticona es el rey de Bolivia. Sinceramente, sí. Ahí está el trofeo, dice. Sí. Acá el trofeo dice, este último, campeón final de campeonato nacional de ajedrez, mayores absoluto, tiene 16 años, imagínense, Miriam, Luciana. Es de nuestra élite, Luciana. De verdad, y Jessica de igual manera, resaltando muchísimo el trabajo que ella desarrolla. Jessica, ¿cómo te ves en estos próximos años? Y también consultarte cuál es tu sueño. Pues bueno, la meta siempre es subir y conseguir el título de IM. Actualmente yo tengo 2 normas ya para maestra internacional y bueno, me falta la tercera y subir el rating a nivel internacional. Y bueno, la meta siempre va a ser mejorar y buscar escalar. Qué maravilla. Pero te voy a hacer la misma pregunta que hizo Tufi. ¿Con quién te gustaría competir estando ya en Uzbekistán? Bueno, yo admiro bastante a las hermanas Polga. Y bueno, gracias a Dios, por suerte, yo ya jugué una partida en línea con Judith Polgar. ¿A qué lógicamente me ganó, pero fue una gran experiencia para mí. Bueno, pero nada es imposible, Jessica. Nada es imposible, así es que a darle duro. Nosotros vamos a estar acá muy ilusionados de poder hacer seguimiento a lo que ustedes hagan, no solamente en Uzbekistán, durante todo este año, porque tienen que seguir adelante. Un abrazo grande, Jessica. Muchas gracias y gracias igual por la invitación y por el espacio. Buenas noches. Lo mismo a Licael, Licael, felicidades igual para ti. Hasta una próxima. Gracias. Un abrazo. ¿Nos vamos a una pausa? Sí, hacemos una pausa aquí en vivo. Quédese, caemos y a veces nos metemos en la misma bolsa, Miriam, en la exageración, ¿verdad? De ser sobreprotectores. Pero viendo tantos peligros, a veces uno dice, no, estoy haciendo lo correcto. ¿Será? Sí. No sé, la verdad es que creo que quienes hemos tenido hijos adolescentes, señores, hemos fallado una y 1000 veces, y eso es verdad, pero creo que tampoco tenemos que condenarnos. Estamos con la psicoterapeuta Ángela Hurtado para que podamos hablar con ella, porque ella tiene pues herramientas para decirnos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Muchas gracias, Miriam, Luciana. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Y tienes mucha razón cuando dices, nos hemos equivocado, ¿no? Y es que el mismo día que nos graduamos de mamás es cuando nacen nuestros hijos, ¿no? La culpa, lejos de ayudarnos, va a perjudicar en el momento en que nosotros decimos, quiero cambiar mi crianza. La violencia, sin lugar a dudas, no es el camino, no es la vertiente más positiva actualmente para poder criar, acompañar, disciplinar, enseñar a nuestros hijos. Debemos redirigir esto a entornos más seguros de protección. No olvidemos que a nivel social, a nivel de políticas públicas, actualmente hablamos del buen trato. En las instituciones, en las familias, que es la institución mayor, no solamente de buen trato, sino actualmente podemos encontrar en todo lugar distintas formas de crianza. La disciplina positiva es una de las vertientes que también fomenta una crianza sin violencia, la crianza respetuosa y otras formas de educar donde el castigo físico ni psicológico puedan ser
los preponderantes a la hora de educar. Ángela, ¿y cómo luchamos contra este círculo? No sé si decir círculo de violencia, pero círculo de enseñanzas de algún tipo de crianza. Es decir, un niño, un adolescente que ha vivido dentro de un ambiente de violencia, ¿va a replicar esas actitudes como padres? ¿O es que en algún momento pues entra la reflexión y decir, no, yo no voy a ser igual? ¿Es fácil hacer eso? No vamos a decir que es fácil, pero sí se han visto muchas situaciones en donde de entornos violentos llega un momento de reflexión en la que tú dices, yo no voy a continuar más la violencia. Y cambian y redirigen, y hay muchos adolescentes que se informan, conocen, hay muchos programas psicoeducativos y a nivel de fundaciones, a nivel de políticas también, que les ayudan a ver la situación desde otra perspectiva. ¿Se puede dar lugar a que esto pueda tener un cambio? Claro que sí. Y también hay otros puntos en los que perpetúan la violencia. No olvidemos que los entornos, por ejemplo, educativos, es donde muchas veces vamos a ver esto expuesto, ¿no? Sí. Jóvenes que repiten la violencia que viven en su casa, ya sea como víctimas o como victimados. Pero Ángela, ¿no? A ver, anteriormente, digo hace muchísimos años, era con un chancletazo o un chicotazo, ¿no es cierto? Hoy en día es hablando, tratando de reflexionar con un adolescente, pero ¿qué es lo correcto? Porque al final de cuentas creo que nadie tiene la respuesta ni la receta lógica. Tú hablas de crianza respetuosa, de una disciplina positiva. ¿Cómo puedes emplear una disciplina positiva cuando tienes a tu hijo viviendo conviviendo, no viviendo, porque vive contigo, pero conviviendo en un entorno que no es muy saludable? Expuesto. Claro. Bueno, primero tenemos que ahondar dos puntos muy importantes, ¿no? Muchas situaciones ya han ido evolucionando, ¿sí? La tecnología ha sufrido cambios importantes. Y así podemos hablar de distintas situaciones. La educación debe también transformarse a este nivel. Y hoy por hoy, si ustedes se dan cuenta, los adolescentes del ayer, el que educábamos con chancletazos, no son los adolescentes de ahora. Esta disciplina positiva, esta crianza respetuosa y estas otras vertientes tienen como preponderante principal los límites, las normas. No hablamos de castigos solamente, hablamos de consecuencias, ¿sí? Nuestros adolescentes actuales pueden ser enseñables. No olvidemos que actualmente muchos estudios dan cuenta de que la adolescencia es la segunda primera infancia. Es decir, hay muchas ventanas de aprestamiento abiertas, listas para aprender y redireccionar. Antes pensábamos o actualmente pensamos y mal denominamos la edad del burro, ¿no? ¡Ay, la terrible adolescencia! Pero claro, si estamos condicionando que el adolescente va a ser problemático, por supuesto que tenemos estas situaciones. Pero si nosotros redirigiéramos ese mandato social, familiar, que tú bien lo decías, hay entornos muy violentos donde, como me han educado, ¿no? Educamos. Por supuesto que vamos a hacerlo diferente. Tanto le dices a un niño tonto, malo, que el niño viene a mi consulta, y estoy segura que al de otros colegas que ahora me están escuchando, que el niño dice, no puedo, soy tonto, soy malo. Pasa lo mismo con el adolescente. Si al adolescente lo estimulas, lo empujas, lo alientas. Me ha encantado ver hoy día jóvenes y niños muy enfocados en el deporte, en la disciplina del ajedrez y de tantas otras disciplinas, que el niño va a decir, yo puedo, yo quiero, yo soy capaz de. Entonces dejemos de estigmatizar esto y démosle la oportunidad de ser al adolescente. Ángela, como todos seres humanos, es difícil reconocer cuando cometemos un error. Y como papás, bien lo dijo Miriam al principio de esta entrevista, cometemos muchos errores. ¿Cómo logramos reconocer y que nuestros hijos entiendan que estamos reconociendo ese error? Y que sí, evidentemente, nuestro niño, nuestro adolescente, también hay momentos en los que tiene razón. Exacto, ¿no? Has dicho algo muy importante. Qué lindo es para un hijo adolescente, como madre también lo digo, que en algún momento le pidamos disculpas o perdón a nuestros hijos adolescentes, puesto que no siempre tenemos la razón en todo. Cuando el adolescente ve que lejos de tener un tirano, un dictador, una dictadora ahí, o una perfecta o perfecto ahí frente, tiene un ser humano de padre, un padre que quiere
conectar con él, que quiere ganárselo lejos de ganarle, vamos a tener un adolescente que se permita escuchar. Y no olvidemos que como padres también enseñamos con el ejemplo. Exacto. Un tema muy vulnerable para nuestros adolescentes es el tema de las adicciones. No olvidemos que ellos están queriendo pertenecer. Cuando eran chiquitos, nosotros éramos su todo para ellos. Primer mundo, ¿no? Su primer mundo. Pero cuando ya son adolescentes, su primer mundo son sus pares, su entorno más próximo. Sus amigos. A ese y entorno yo me refería. Quieren pertenecer. Exacto. Entonces va a ser muy fácil para ellos ir por el tema del alcohol, las modas, las fiestas. Ahora, Ángela, cuando nosotros decimos hay que generar confianza en los hijos para que ellos tengan justamente eso mismo, ¿no? Y se puedan acercar a ti y contarte sus problemas. Pero hay padres que dicen no, el papá tiene que ser papá, no amigo. Estoy de acuerdo con eso. Papá, no amigo. Plenamente. ¿Cómo puedes generar entonces confianza en tus hijos? Porque a veces cuando uno es papá o mamá, muchas veces creo que genera más temor que confianza en los hijos. Exacto, y yo quiero explicar esto de esta manera para que se me entienda un poco mejor. No somos amigos de nuestros hijos. Los amigos tienen su lugar, su línea, su nivel. Nosotros somos padres y nuestra primera responsabilidad como padres es acompañar, guiar, enseñar. Ellos deben sentirse seguros con nosotros los padres. Es por eso que debemos cuidar estas formas de ser, estas reacciones que tenemos como padres. Y nada mejor que educarnos también nosotros, a la edad que tengamos, buscar información, recursos, tenemos a la mano la tecnología, buscar el apoyo terapéutico necesario. No olvidemos que los chicos, las chicas que se pierden afuera, en la calle, con los amigos, en los vicios o las adicciones, primero se han perdido en los hogares. Tú decías algo muy importante, Miriam, la comunicación. ¿Cuántas veces estamos hablando con nuestros hijos? Pero es que estoy trabajando, no tengo tiempo. Dame un ratito. Siempre hay momentos. Yo escucho y tengo muchos adolescentes que me dicen, yo quisiera que mi mamá o mi papá me escuchen con los ojos. Y es que también nos absorbemos con el celular. Cuando le demos un momento de escucha activa a nuestros hijos, dejemos el celular a un lado, dejemos el teléfono a un lado, o ese, ahorita te digo, ahorita te escucho. No, primero son ellos. No olvidemos también que lo que les demos a ellos, ellos le van a dar a la sociedad. Entonces, ¿qué estamos educando ahora? Creo que es una pregunta muy importante. ¿Qué les queremos dar a la sociedad? Eso estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestras familias. Y ya lo decía, ¿no? Tengo dos adolescentes en casa. Y cómo no, me ha tocado ver muchas situaciones, muchos cambios, son cambios hormonales. No la están pasando bien nuestros adolescentes, seamos empáticos con ellos. Y sepamos escuchar. Sí. Muchas gracias, Ángela, por estar con nosotros. Gracias.